Seguimos con la resta de números enteros, la cual es algo parecido, solo debemos restar los números enteros que nos aparecen aquí, antes de la radicación. Entonces decimos que 5 menos 3 es igual a 2. Las dos raíces cuadradas son iguales y también es igual, entonces raíz cuadrada de 2. El resultado del número irracional es este. Aquí tenemos un ejemplo con un poco más de números y con diferentes radicaciones. Entonces, decimos que debemos restar los números iguales, o sea, los que tienen raíz cuadrada igual, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3. Entonces, 5 raíz cuadrada de 3 menos 4 raíz cuadrada de 3, esto nos da 1. 5 menos 4 es igual a 1 raíz cuadrada de 3. Menos los otros dos números que tienen el mismo, ¿sí? Acá. Entonces, 6 y 5 serían 11, tienen el mismo signo, entonces se sumarían, 6 y 5 sería 11 raíz cuadrada de 2, y este sería nuestro resultado. Y el resultado para esta operación en números irracionales sería este. Así se realiza la resta de los números irracionales. Pasamos a la multiplicación de números irracionales. Entonces, aquí nos aparece este ejemplo de una multiplicación de números irracionales. Vamos a resolverla. Entonces, decimos que es raíz cuadrada de 12 por raíz cuadrada de 6. Nos damos cuenta que tiene el mismo número 2 aquí, aunque no se ponga, decimos raíz cuadrada. Quiere decir que el 2 está ahí. Entonces, como tienen la misma raíz, la podemos poner en una sola raíz cuadrada más grande. Entonces, esto es igual a raíz cuadrada de 12 por 6. Entonces el paso que debemos seguir es sacarle los factores a estos dos números. Así lo hacemos en esta forma. Entonces, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, tercera de 3 es 1. Este número que hay acá es como otra forma de decir 12. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Es una forma de decir 12. Y debemos ponerlo aquí en otra raíz cuadrada. 2 por 2 por 3. Y así mismo debemos hacer con el 6. Mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1. Y 2 por 3 es 6. Es lo mismo, debemos ponerlo aquí en esta parte de acá. Ya tenemos esto. Entonces, ¿por qué hice esto? Para hacer una técnica que se llama la técnica de la cárcel. Quiere decir, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos que vamos a unir parejas para que tengan el mismo índice que tenemos acá. En este caso es 2. Si fuera 3, uniríamos parejas de A3, ¿cierto? Pero en este caso es 2, entonces necesitamos unir parejas de 2. En este caso, el 2 y el 2, y el 3 y el 3. ¿Y esto cómo lo podemos representar? Porque decimos que 2 por 2 es igual que lo mismo que 2 a la 2. Entonces, este 2 por 2 lo ponemos aquí como 2 a la 2. Y este 3 por 3 lo ponemos igual acá, 3 por 3, 3 a la 2, que es lo mismo que 3 por 3. Entonces, lo que dice la técnica de la cárcel es que el número que tenga el mismo índice que tiene la raíz cuadrada podrá salir de la cárcel, ya pagando sus 2 años que pagó. Saldría sin el exponente, 2 y 3. 2 por 3 raíz cuadrada de 2. Este no puede salir porque apenas lleva un año. Recordemos que si no tiene nada es un 1. Entonces apenas es 2. Entonces aquí en esta parte todavía nos falta hacer una operación. Recuerden que si podemos hacer las operaciones debemos hacerlas, se deben realizar. Entonces 2 por 3 es igual a 6 raíz cuadrada de 2. Y 6 raíz cuadrada de 2 como resultado en números irracionales nos va a dar este número que tenemos acá. La multiplicación de números irracionales. Llegamos a la división.
Aquí podemos ver esta división irracional que encontramos, pero recordemos que las divisiones deben tener el mismo exponente para poderse realizar, ¿sí? Entonces, debemos convertirlo al mismo exponente, pero antes de eso, recordemos que los números que se les pueda sacar factor lo debemos hacer. Por ejemplo, acá el 4 se le puede sacar factor, entonces mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1 y 4 es igual a 2 a la 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Entonces la despejamos aquí nuevamente y ponemos es 2 a la 2. Raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada cúbica, 2 a la 2 más a la 2. Entonces, en esta parte vamos a convertir este exponente, vamos a hacer que sea el mismo exponente. ¿Cómo hacemos eso? Sacándole el mínimo común, el índice común múltiplo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Sacando los factores a estos números. Entonces, a 3 y a 4 le vamos a sacar los factores. Mitad de 3 no tiene, 4 sí tiene mitad, 2 bajo 3, mitad de 2 es 1, bajo el 3 nuevamente, y tercera de 3 es 1. Entonces decimos que 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. El mínimo común índice de estas operaciones es el 12. Entonces por ello ponemos el 12 aquí a dividir. Entonces lo que sigue, bueno, antes se me olvidó decir que este número debemos encontrar un número que multiplicado por este nos dé el índice. Entonces en este caso del 3 sería 3 por 4 es igual a 12. Aquí 4 por 3 es igual a 12. Y no solo debemos multiplicar este índice, sino cada índice que tiene la operación. Entonces decimos que 4 por 2 es igual a 8. 4 por 2 es igual a 8. Y aquí la parte de abajo es igual, cuando no hay nada decimos que hay un 1, ¿cierto? 3 por 1, 3 y 3 por 1, 3. Como ya tenemos el mismo exponente, la raíz, ya tenemos raíz doceava, entonces ya podemos meter todo esto dentro de una sola raíz, cuando ya tienen el mismo índice. Entonces lo que hacemos es meter todo esto dentro de la raíz doceava de esto. Entonces aquí el paso a seguir recordemos que en la radicación, en la potenciación, perdón, nos dice que cuando el exponente es el mismo, podemos dejar uno solo. ¿Se me entiende? Entonces aquí está, lo pasamos. El 2 está sobre 2, lo podemos dejar el mismo. Y lo que se hace es restar los exponentes. Entonces decimos que 8 menos 3 es igual a 5. Y aquí 8 menos 3 es igual a 5 nuevamente. Dejamos todo esto igual. Y ya para finalizar, aquí ya podríamos dejarlo así, pero decimos que aquí 2 a la 5 todavía lo podemos realizar. Podemos multiplicar 5 veces 2, 2 por 2 por 2 por 2. Así, las 5 veces. Y esto nos da como resultado 32. Entonces, el resultado de esta operación es raíz doceava de 32 a 5. Ya para finalizar, podemos decir que los números reales son igual al conjunto de los números irracionales, con los números reales con los irracionales, pero a excepción de todo número que sea dividido por 0. Aquí tenemos un ejemplo de lo que cada uno va abarcando. Entonces los naturales son abarcados por los enteros y a la vez los naturales y los enteros por los racionales y a la vez ellos por los irracionales. Entonces los irracionales están dentro del mismo conjunto, están todos. Entonces todo este conjunto de estos números son los números reales. Ahora vamos a hablar de la lógica proposicional. Lógica, ¿qué es lógica? Primero que todo, y es la ciencia que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. ¿Qué es la proposición? Es una oración o expresión lingüística o matemática que expresa una idea sin ambigüedades, lo cual es posible asignarle un valor definido de verdad o falsedad, pero todo esto teniendo en cuenta la realidad. Un ejemplo,
Un banco es una entidad financiera. Esto es verdad. 0 es igual a 20. Esto es falso. Colombia está ubicada en Sudamérica. Esto es verdad. Entonces tenemos que estas proposiciones también son proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las simples son aquellas que poseen un único valor de verdad. Entonces, o son falsas o son verdaderas. Y son aquellas que no poseen conectores lógicos, que ya los vamos a ver un poco más adelante. Entonces decimos, Juan es ingeniero de sistemas. Aquí no hay un conector. Pedro estudia en la CUN. No hay un conector acá. Las proposiciones compuestas son aquellas que poseen un conector o varios. Si Pedro estudia en la CUN, entonces será ingeniero de sistemas. Aquí vemos dos conectores. ¿Sí? Y entonces, Luis no es administrador. Aquí vemos un conector. Y aquí vemos la tabla de los conectores, donde decimos que la negación en el lenguaje natural se dice no. Aquí hay un ejemplo, no está lloviendo. Y lo vemos identificada con este signo. La conjunción es y, está lloviendo y está nublado. Esto es un conector y lo representamos con esta V invertida. La disyunción, la O, está lloviendo o está soleado y lo representamos con una V. El condicional, sí, entonces, si está soleado, entonces es de día y lo representamos con esta flechita. La bicondicional, sí y solo sí. Está nublado, sí, y solo sí hay nubes visibles. Y lo representamos con esta flechita hacia adelante y hacia atrás. La negación, ni está soleado, ni está nublado, con una flecha hacia abajo. La disyunción excluyente, o bien está soleado, o bien está nublado. Y lo representamos con una V y una rayita en la parte de abajo. Ya estos conectores los vamos a usar aquí un poco más adelante. Aquí tenemos un ejemplo. Las proposiciones se representan con las letras P, Q, R, S y T. Entonces tenemos una proposición simple, que es la proposición P y la proposición Q. En la proposición P decimos que 2 más 3 es igual a 5. Esto es verdad. En la proposición Q decimos que 2 más 3 es igual a 6. Eso es falso. Recuerden que debemos tener en cuenta la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de las proposiciones compuestas. Dice, Carlos come pizza y Juan va al gimnasio. Aquí tenemos un conector. ¿Es de noche o yo estoy durmiendo? Hay otro conector acá. Entonces, así como diferenciamos las proposiciones simples de las compuestas. Los conectores lógicos y sus tablas de verdad. Aquí vamos a ver la negación y la conjunción. Entonces, en la negación tenemos estas dos oraciones. Carlos come pizza. Juan va al gimnasio. Entonces, la negación sería Carlos no come pizza o Juan no va al gimnasio. Esa sería la negación. Y en la tabla de verdad vemos que o es verdad, si P es verdad, Q es falso. Y si P, la proposición P es falsa, entonces Q sería verdad. ¿Sí? En la conjunción dice Carlos come pizza y Juan va al gimnasio. En la tabla podemos ver que si la primera proposición se cumple y la segunda también se cumple, es verdadera. Pero si la primera se cumple y la segunda es falsa, esa proposición es falsa. Y así la siguiente, si la proposición es falsa, la proposición Q es verdad, la proposición sería falsa. Y si las dos son falsas, sería falsa. En la disyunción y la implicación, la frase sería: Carlos come pizza o Juan va al gimnasio. Aquí el conector es O, que lo representamos con esta V. Entonces, en la tabla de verdad, decimos que si las dos son verdaderas, la proposición va a ser verdadera. Si la proposición, una es verdadera y la otra es falsa, nos va a dar verdadera. Si una es falsa y la otra es verdadera, nos va a dar verdadera. Si las dos son falsas, nos va a dar falso. Y en la implicación,
entonces sería diferente. Entonces,